Bueno, pues vamos a ver un tema, es cortito, bueno, espero se vuelva cortito, que son los indicadores de salud. ¿Qué son los indicadores de salud? Son factores, en su mayoría modificables, que nos van a reflejar la realidad de la salud o de las condiciones de salud de una población, ¿ok? De una población en específico. Por lo regular estos indicadores de salud pues nos van a ayudar a proponernos metas en el sector salud, ya sea para mejorarlas o alcanzarlas, ¿ok? Entonces vamos a tener varios indicadores de salud. Los principales que veremos hoy es morbi y mortalidad y tasa de fecundidad, ¿ok? Pero primero pues tenemos que saber calcularlas y con qué se calculan, ¿de acuerdo? Entonces vamos a comenzar con la tasa. ¿Y qué es una tasa? Es la magnitud del cambio de una variable. En este caso vamos a tener como variables una enfermedad o la muerte por X enfermedad, ¿ok? Ya veremos la diferencia entre ambos conceptos. Por una unidad de cambio, que usualmente usaremos el tiempo, en relación con el tamaño de la población que se encuentra en riesgo de experimentar ya sea la enfermedad o la muerte, ¿ok? Pues la fórmula general para calcular una tasa va a ser el número de eventos ocurridos en una población en un periodo determinado entre la población expuesta, ¿ok? Entre la población que se expone a este evento, que ya sea una enfermedad o ya sea la muerte por dicha enfermedad. Lo iremos entendiendo como en los ejemplos siguientes. ¿Qué es una proporción? Las proporciones van a ser medidas que expresan la frecuencia con la que ocurre un evento en relación a la población total a la que está expuesta este evento. O sea, una proporción medirá la frecuencia con la que se presenta la muerte por X enfermedad o una enfermedad como tal. ¿Ok? Y vamos a dividir el número de eventos ocurridos en la misma población entre la población expuesta a este posible evento, y aquí el resultado nunca debe ser mayor a 1. Las proporciones las usaremos en cálculos epidemiológicos un poco más complejos. Lo que nos importa ver más adelante, bueno, lo que nosotros podemos calcular de una manera más sencilla es son las tasas de morbilidad y mortalidad. ¿Ok? Ahí se me cayó mi lápiz. Bueno, ahora sí vamos con lo importante, que es la morbilidad. La morbilidad va a tener dos conceptos que al final de cuentas se encuentran separados. No lo entendamos casi igual, pero sí entenderemos a la morbilidad como enfermedad. ¿Ok? De ahí viene su primera definición, que la morbilidad es cualquier separación del estado del bienestar fisiológico o psicológico. ¿Ok? En algún momento veremos, cuando vemos esto natural de la enfermedad, veremos la definición de salud. La salud es el bienestar completo en todas las esferas, biológico, social y psicológico, ¿ok? Entonces la morbilidad va a ser separarnos de este estado de bienestar fisiológico o psicológico, ¿ok? Ya sea de una manera subjetiva en la que la paciente solamente la refiera, u objetiva en donde nosotros vamos a comprobar este malestar que nuestro paciente nos refiere, ¿ok? La segunda definición es una definición más calculable, ¿ok? Y es que la morbilidad va a ser el número de personas que padecen una enfermedad en una región y periodo determinado, ¿ok? Aquí entrarán dos conceptos en la morbilidad. El primero de ellos es la prevalencia y el segundo es la incidencia, ¿ok? La prevalencia será el número de enfermos de una misma enfermedad, ¿ok? En un prolongado, en un determinado tiempo en X población.
La incidencia es el número nuevo de casos de esa misma enfermedad. ¿Ok? Por ejemplo, si estuviéramos en una pandemia de dengue o chikungunya, lo que sea, la pandemia inició, bueno, la epidemia en México, ya ni siquiera nos vamos a lo mundial. La epidemia inició en México a finales de febrero, ¿no? Para el día de hoy van 525,000 casos, ¿ok? De esa enfermedad. Esa es la prevalencia, ¿ok? El número de casos acumulados de febrero al día de hoy, ¿ok? Y la incidencia es cuántos casos nuevos me están reportando para el día de hoy, más uno que les gusta, 2,500 casos, ¿ok? Entonces, si se entiende, la prevalencia es el número de enfermos totales de una X patología en un determinado tiempo. La incidencia es el número nuevo de casos de esa misma enfermedad, ¿ok? ¿Sí se entiende la diferencia? Sí, profesor. Bueno, y para calcular la tasa de prevalencia de o la tasa de morbilidad, pues usaríamos la misma fórmula, ¿ok? Vamos a dividir el número de casos existentes de una X enfermedad en un X lugar y determinado momento eso lo vamos a dividir entre el número total de personas en esa X población, ¿ok? Y después vamos a multiplicarlo por una potencia de 10, ¿ok? Aconsejable para poblaciones que les gusta como municipios, vamos a multiplicar por 100, ¿ok? Para poblaciones como estados o nuestro país en realidad, por 1,000 a 10,000, ¿ok? Ahorita entenderán el por qué. Bueno, vamos a tener un ejemplo. Tenemos que la fórmula para calcular la tasa de morbilidad o de prevalencia, vamos a dividir el número de personas enfermas de esa misma enfermedad entre la población total. Vamos a calcular la prevalencia de las infecciones de vías respiratorias agudas. Eso significa IRAS, infecciones respiratorias agudas, ¿ok? Entonces, en el 2017 hubo 24,462,000 personas, 24,462,860 personas que se reportaban enfermas por una IRA, ¿ok? Para el 2017 calculábamos en México una población alrededor de 124,800,000 personas en todo México, ¿ok? Vamos a sustituir los valores y tenemos que 24,462,860 entre los 124,800,000 personas multiplicado por 1,000, eso pues váyala comprobando con la calculadora celular si quieren, nos da 196,01. ¿Cómo vamos a interpretar esto? Que en el 2017, por cada 1,000 habitantes, 196 personas enfermaron de alguna IRA, de alguna infección respiratoria aguda. ¿Se entiende? Sí, profe. ¿Sí? ¿Todo bien? Bueno. Claro. Sí, profesor. Vamos a hacer un ejemplo con el famoso COVID. De ahí va a salir su tarea. ¿Sale? Para el 18 de agosto, que es el día que les hice la presentación, tenemos que la morbilidad del COVID, para el 18 de agosto se registraron 531,239 casos confirmados, acumulados. ¿Ok? Y 57,774 muertes.
Este dato no nos importa ahorita, eso va en mortalidad, pero para que lo vayamos contemplando. Hubo 5,506 nuevos casos, ¿ok? De COVID para el 18 de agosto. ¿Cuál de estos datos es la prevalencia? Los 531,000 casos. Exacto. Que son los casos acumulados. ¿Va? Y por lo tanto, los nuevos 5,506 van a ser la incidencia. Para que nunca se les olvide, pues prevalencia significa como que una tasa, o digo, perdón, un número que está ahí presente por X tiempo hasta que dure esto, ¿no? E incidencia es algo nuevo. ¿Qué quiere decir? Los nuevos casos que se le van agregando día con día. Traten de relacionar así las palabras para que nunca se confundan. Porque sí suele ser como que un caso, como que sí suele ser un punto de confusión muy típico. Bueno, entonces vamos a calcular la tasa de prevalencia de el COVID-19 para el 18 de agosto de este año. Comenzamos con nuestra fórmula en donde tenemos que la tasa de morbilidad va a ser igual al número de personas enfermas entre la población expuesta a esa enfermedad, porque todos los mexicanos estamos expuestos a esa enfermedad. En este caso lo multiplicaremos por 1000. ¿Ok? Vamos a sustituir valores y tendremos que los 531,000 casos o 531,239 casos acumulados para ese día los vamos a dividir entre la población actual estimada para el 2020, que es de 125,930,000 personas. Esto multiplicado por 1000 nos va a dar una tasa de morbilidad del 4.2. Bueno, 4.218. ¿Ok? Ahora bien, ¿cómo interpretarían esto? ¿Cómo interpretarían esta tasa de morbilidad? ¿Cómo se leería? Así como lo leímos en la diapositiva anterior, ¿cómo se leería eso? Acuérdense que ustedes tienen que relacionar el resultado de la tasa con el factor por el que lo multiplicaron, por la potencia de 10 por la que lo multiplicaron. Entonces, ¿cómo leerían eso? Que de cada 1,000 habitantes se enfermaron 4.218. Exacto. Entonces, la tasa de prevalencia de la enfermedad a lo largo de estos meses, llevamos alrededor de 38, 40 y tantas semanas epidemiológicas, que son poco más de 5 meses. En todo este tiempo, desde que se declaró la Jornada Nacional de la Sana Distancia, tenemos que todo este tiempo, vean lo absurdo que son las cifras. Digo, los números no mienten, los números no están mal. Aquí el problema lo vamos a ver. Tenemos que en todo este tiempo en México, solo por cada 1000 habitantes han enfermado solo 4.2 habitantes o personas. ¿Por qué digo que es absurda la cifra? Porque todavía para finales de mayo aún nos costaba trabajo decir conozco a alguien enfermo de COVID. O había casos muy, muy aislados. Pero el problema de nuestro Sistema Nacional de Salud es el subregistro. ¿Qué quiere decir? Y lo veremos en las diapositivas siguientes. Que no se registran el número verdadero de casos. ¿Ok? Hay estudios de la Universidad de Hopkins que dicen que para calcular una verdadera tasa de morbilidad en México
tendríamos que multiplicar este número, o sea, la tasa de la prevalencia diaria por 7. Y pues eso nos daría la tasa de morbilidad correcta. Pero bueno, este es el cálculo que nosotros hacemos pues con los datos oficiales, ¿ok? ¿Por qué también es difícil? Ay, es que también aquí ya se complicó mucho el manejo de la pandemia. Digo, no es el tema, pero pues igual no está de más que estén enterados. El problema es de que estos comunicados diarios, lo que nosotros vemos siempre en las noticias a Gatel diciendo los números oficiales, cada noche, esa conferencia se da a las 7 pm, ¿ok? Pero ese número en realidad data de la 1 de la tarde de ese mismo día. Cuando el INDRE, que es el Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológica, reporta los datos para que sean reportados en la noche, a las 7 pm. Pero para esta hora es que el INDRE ya recolectó los datos desde las aproximadamente 2, 3 de la mañana de ese mismo día. Entonces, el espacio que hay entre la 1 de la tarde y las 7 de la noche no hay registro. Y ni siquiera se acumula para el día siguiente. Ese es un primer factor para que haya un subregistro. El segundo, la mayoría de los casos registrados que se anuncian todas las tardes en la tele, no, los datos oficiales, pues, son registros de pacientes que están encamados o que por lo menos llegaron a un hospital público. No se registran los pacientes asintomáticos, no se registran los pacientes que, que clínicamente su médico ya les dio un diagnóstico positivo a COVID y por lo tanto se están atendiendo en casa. El COVID tiene esto, que el 80% de los infectados van a cursar por una infección leve o asintomática. El 15% de los infectados van a tener una enfermedad moderada que podría llegar a la hospitalización. Y el otro 5% restante va a tener una enfermedad grave que puede requerir intubación o puede desencadenar la muerte. Entonces, realmente y muy seguramente, lo que nosotros vemos registrado en los números diarios solo es este 20%. Los que llegan a una dependencia pública y por lo tanto pues entran en el censo diario del hospital. ¿Ok? Entonces, ¿dónde queda ese 80% leve o asintomático? Pues contagiando a todo el país y en el subregistro. Por eso las cifras son tan pocas. Es muy absurdo que en una pandemia en la que ya nos está costando un chorro de muertos, y al momento, y es más, así, pues, si nos podemos analizar los números, pues la tasa de mortalidad no concuerda con la de, de morbilidad. Es muy absurdo que solo haya 4 enfermos por cada 1000 personas, cuando cada vez se hace como más extensa esta cosa. Pero bueno, entonces no es culpa de las matemáticas, pues es culpa de los números oficiales. Esa fue la tasa de prevalencia. ¿Ok? Vamos a calcular la tasa de incidencia del mismo día, del 18. ¿Cómo se calcula la tasa de incidencia? Pues es exactamente la misma fórmula. Entonces tenemos tasa de incidencia va a ser igual a la incidencia de ese mismo día entre la población expuesta por 1000. ¿Ok? Entonces, tenemos que para el 18 de agosto hubo 5.506 nuevos casos entre los 125.930.000 personas que estamos expuestas a la enfermedad por 1000. ¿Ok? Tenemos que la tasa de incidencia, ¿cuánto va a ser? A ver si alguien la puede sacar en su celular. Es como el punto 4.04. ¿No nadie? Nadie. Bueno, mira,
Es de 0.043, ¿no? Es de 0.043%. Aquí tenemos el por ciento. Y esto pues nos da una tasa de incidencia pues aún más absurda, ¿no? Quiere decir que para el día de hoy, bueno, para el 18, que era miércoles, ¿no? No, martes. Quiere decir que para el martes solo había 0.043 enfermos por cada 1000 habitantes. ¿Qué quiere decir? Que ni siquiera había una persona enferma por cada 1000 habitantes. Lo cual pues no concuerda con la situación real. ¿Por qué? Porque para el día, para ese mismo día había alrededor de 27.387 casos activos. Pero bueno, les digo, los números no mienten, lo que mienten son las cifras oficiales. ¿De acuerdo? Pero bueno, esta es la forma más fácil de calcular. Miren, la verdad es que estamos como en unos tiempos muy ejemplares como para poder desarrollar todas estas fórmulas. Ustedes lo verán con la tarea que les deje. Yo les voy a dejar en una semana, en 5 días, a partir de hoy, o sea, jueves, viernes, sábado, domingo y lunes. El martes me lo estaré entregando. Me van a sacar la tasa de prevalencia, incidencia y de mortalidad de los datos del COVID, obviamente de cada día correspondiente, tanto de México como de Nezahualcóyotl. Ahorita les digo dónde lo saque. Y van a ver, y lo pueden comprobar en las noticias. Lo que nosotros vamos a hacer es por ejemplo, la incidencia del día martes fue de 0.043. ¿Ok? Si nosotros cuando hablamos de la famosa curva que o se aplana o baja, estamos hablando que la incidencia está descendiendo. ¿Ok? ¿Qué quiere decir? Que ese 0.043 del martes, para el día lunes, que ustedes terminarán su tarea, mínimo debería, para que sea representativa, si estamos hablando de miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo, lunes, 7.43 menos. Oiga, profe, pero no es 4.37. A ver, 5.506. 5.506 entre 125 millones 930.000 00. Y eso lo multiplicamos, te sale 4 ceros 43, ¿no? ¿Y lo multiplicamos por qué? ¿Por 1000? Ajá. No, si es 0.043. Miren, vamos a hacerlo en mi calculadora. Son 5.000, ¿qué? Sí, a mí también me sale 0.043. 5.506 entre 125 millones 930.000. Y eso lo multiplicamos por 1000. Sí, 0.043, sí estamos bien. Ahorita debe haber fallado. Perdón, me equivoqué. Yo creo que lo multiplicaste por 10.000, ¿no? Sí. Sí. Ya he metido la duda. Bueno, entonces estábamos hablando de que lo que ustedes van a hacer es comparar si la curva verdaderamente está aplanándose. Bueno, si verdaderamente está bajando o de menos aplanándose. Si la curva estuviera... es que estos ya son términos epidemiológicos que lo veremos mucho más adelante. Cuando hablamos de una curva plana, quiere decir que la tasa de incidencia se mantiene igual por lo menos durante una semana epidemiológica. ¿Qué quiere decir? Que, por ejemplo, digamos que el día 0 es el del 0.043. ¿Ok? Entonces así nos debe de salir mínimo lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. Este mismo resultado nos debe de salir estos 7 días.
Esta es una curva aplanada, ¿ok? Lo que nosotros veríamos así, ¿de acuerdo? En las famositas gráficas de Gatell. Bueno, así es que lo han visto en las noticias. Cuando hablamos de una curva descendiente, o sea que estamos según descendiendo en los números de la epidemia, nosotros estaríamos hablando de que en el día 0 no salió el 0.43. Puede ser que en el día 2 nos salga 0.42. 0. Bueno, ya para no. 0.41. Podríamos volver a repetir el 0.043 en cualquiera de los días, pero jamás, si cualquiera de los días nos sale un 0.44, bailó. La curva mostró un pequeño incremento y eso pues ya nos arruina los 7 días epidemiológicos para hablar de una curva descendiente, ¿ok? Entonces debe de permanecer por lo menos 7 días en un franco deceso o por lo menos que se mantenga estable. ¿Sí me explico? Entonces vamos a hacerlo. Bueno, lo van a hacer ustedes. En 5 días ustedes van a... Y miren, van a tener la ventaja de que los sábados y domingos se reportan el menor número de casos. Es más, hasta les puede servir como para que ya lo hagan de costumbre, de que sigan los números diario. Y se van a dar cuenta que los sábados, domingos, se reportan pocos casos. Lunes, martes y miércoles se da un repunte, pero cañón, porque son todos los casos que no se reportaban de sábado y domingo. ¿Ok? Entonces, pero bueno, lo iremos viendo conforme a sus resultados, ¿vale? Entonces, se entendió cómo sacar una tasa de incidencia y de prevalencia de cualquier enfermedad, y esto aplica para cualquier enfermedad, siempre y cuando nosotros tengamos el número de enfermos en determinado tiempo entre la población que se expuso a esa enfermedad, ¿ok? ¿Se entendió cómo sacar una tasa de morbilidad? Sí, profe. ¿Los demás? Sí, profesor. Va. Bueno, para el 2018, esto se hace en el Programa Nacional de la Salud, se sacan tablas con las principales causas de morbilidad y de mortalidad en el país. Nosotros tenemos que memorizar muy bien cuáles son las principales causas de enfermedad en nuestro país, dependiendo la edad. ¿Para qué? Para que tú, en cuanto te llegue un paciente con determinada edad y con determinado sexo, tú ya tengas por lo menos 3 opciones que epidemiológicamente son más probables de por lo que pueda venir contigo. ¿Sí me explico el propósito de por qué saber las principales causas de enfermedad de acuerdo a la edad? Sí, profe. Y de hecho, hay morbilidad estacional. No es lo mismo las enfermedades que prevalecen en verano, en primavera, ni en invierno, ¿ok? Varían. Pero aún así, con solo estas tablas de principales causas de enfermedad por edad, nosotros podemos vislumbrar por lo menos 10 opciones de por lo que podría venir tu paciente contigo, ¿ok? Por su edad, ¿de acuerdo? Entonces, alguien dígame estos son, vamos a llamar grupos etarios a los grupos de edad que regularmente van de 5 en 5, ¿ok? Entonces, en el grupo etario de 1 a 4, en el grupo etario de 5 a 9, en el grupo etario de 10 a 14, ustedes díganme cualquier grupo etario que queramos analizar ahorita. Alguien elija, el que sea. El que sea, el que sea. Obesidad. No, me refiero a grupo de edad. De 15 a 19. ¿De 15 a 19? Ok. Vamos a enumerar las 3 principales causas de enfermedad en esta edad, ¿ok? ¿Cuál es el número más grandote que ven ahí? 321 con infección de vías urinarias.
No, sería este, ¿no? 1,477,000. Ajá. Y de ahí le seguiría 373. 373. Este sería el segundo lugar. Y de ahí les gusta, pues está acomodado aquí. Pero ahorita Está verán. en orden, ajá. Ajá. De hecho, venía en orden. Entonces tenemos que para el grupo de edad de 15 a 19 años tenemos en primer lugar de enfermedad las infecciones respiratorias agudas. Estas tablas son muy generales, ¿eh? O sea, puede venir desde un resfriado común hasta una rinofaringitis, una amigdalitis, etcétera, ¿ok? Todo lo que englobe las enfermedades respiratorias agudas. Segundo lugar, a esto lo llamaremos EDAS, enfermedades diarreicas agudas, ¿ok? Que son provocadas por infecciones intestinales, ¿de acuerdo? Y en tercer lugar, las infecciones de vías urinarias. ¿Quieren elegir otro grupo de edad que se vea más disperso y no tan ordenado? ¿Como cuál le gusta que no esté tan parejo? El de más de 65. Y esto es para que nosotros vayamos viendo que no son las mismas principales causas de enfermedad. Lo veremos en las siguientes tablas, que ya están acomodadas. Pero esta es una tabla que ustedes deben de tener muy presente en su archivero mental. Para que nosotros vayamos por lo menos imaginando de qué sería lo más probable por lo que podrá venir nuestro paciente. ¿Ok? Entonces tenemos que en las personas de mayores de 65 años, la primera causa de muerte será iras. ¿Ok? La segunda sería infecciones de vías urinarias. Y en tercer lugar, las EDAS, las infecciones diarreicas agudas. ¿Ok? Lo veremos desglosado en las siguientes tablas. Ahora vamos por sexo. Ya sabemos por edad. Pero si te llega un hombre a una mujer, las principales causas de enfermedad van a ser diferentes. El primer lugar lo comparten. Las iras van a ser la primera causa de enfermedad en ambos. Pero el segundo va a cambiar. En las mujeres, gracias a la anatomía de la uretra femenina, va a ser más frecuente las infecciones de vías urinarias que en los hombres. En los hombres la segunda causa de enfermedad van a ser las infecciones intestinales, ¿ok? En tercer lugar, se va a invertir básicamente. En las mujeres tendemos a las infecciones intestinales y en los hombres a las de vías urinarias, ¿ok? El cuarto lo van a compartir, que son las úlceras, gastritis y duodenitis, inflamación de la mucosa gástrica, vaya. El quinto, en las mujeres tendremos gingivitis y enfermedades periodontales. En los hombres tenemos a la conjuntivitis. En las mujeres en sexto tenemos a la vulvovaginitis. Y en el sexto, en los hombres, tenemos a la gingivitis y enfermedades periodontales. Y básicamente se va invirtiendo en algunos casos hasta llegar a empatarnos en el octavo lugar, que tenemos a la obesidad, ¿ok? Y veremos que la diabetes en el 2018 no ocurría con gran incidencia, por lo menos para aparecer en el top 10 en las mujeres. En el hombre vemos que es mucho más propenso a la diabetes combinado con hipertensión arterial. Dos factores de riesgo para llevar a cabo o desarrollar una enfermedad grave por COVID-19. De ahí viene la explicación epidemiológica de por qué los hombres están muriendo más en relación a las mujeres. ¿De acuerdo? Los hombres nos estamos muriendo en un alrededor de 59% en comparación a un 41, perdón, un 41% de las mujeres. Ay, los números van al revés. ¿De acuerdo? ¿Y por qué? Porque nosotros estamos acumulando mayores factores de riesgo para desarrollar cuadros graves de esta enfermedad. ¿Ok? Bueno, ya son más desglosadas. Aquí ustedes, todas estas tablas, que el siguiente tema de epidemiología van a ser el Plan Nacional de Desarrollo, vienen ahí. Entonces ustedes deben de estarlas consultando. Pues, salen alrededor de, a menos, yo creo que este año van a salir, porque deberían salir hasta el 2021. Pero bueno,
Debe de consultarlas y estarse actualizando porque cambian, ¿eh? Cambian mucho las principales causas de enfermedad de acuerdo a edades y sexos. Entonces, ya que establecimos las principales causas de enfermedad por sexo, ahora ya tenemos una tabla individual para las mujeres con sus principales causas de enfermedad, pero por grupos etarios, o sea, por edades. Ahí también va a cambiar. ¿Ok? Lo mismo con los hombres. Ahora vamos por grupos etarios. Tenemos que la principal causa de enfermedad en niños menores de 1 año va a ser las infecciones respiratorias agudas. Lo mismo en niños de 1 a 4 años. Lo mismo en niños de 5 a 9, al igual que en niños de 10 a 14, de 15 a 19, de 20 a 24, de 25 a 44, de 45 a 49 y también de más de 65. Entonces, pues no es de sorprender que esta nueva enfermedad nos pegue tan duro a los mexicanos cuando pues es nuestra principal causa de enfermedad, ¿ok? Porque también en las infecciones respiratorias agudas pues entra el COVID. No es que todo tenga que ver con el COVID actualmente, pero la verdad es de que esta enfermedad nos está pegando pues en todas nuestras deficiencias de salud. Que nuestro mexicano promedio sea más propenso a una infección respiratoria aguda se relaciona mucho con los factores socioeconómicos que tiene nuestro paciente. Mala alimentación, una vivienda hacinada, ¿qué quiere decir? Según pues las leyes de la salud, nosotros no debemos de vivir, tenemos que tener mínimamente alrededor de 4 metros cuadrados por persona en una casa. En casas de interés social pues no se tiene eso. Viven más personas de las que deberían. Y eso es un factor de riesgo muy asociado a cuadros graves de infecciones respiratorias agudas. Tenemos mala educación para la salud, no sabemos ni siquiera lavarnos las manos, etcétera. Entonces, pues básicamente todo lo que estamos pagando ahorita, pues son consecuencias de nuestros factores de riesgo como país. ¿Dudas de morbilidad? No, profe. No, profesor. No, profesor. Vamos a la mortalidad. ¿Y qué es la mortalidad? Va a ser el número de defunciones en un lugar por cierta enfermedad en un intervalo de tiempo. Y esto nos va a ayudar a cuantificar los problemas de salud. Esto va a ser este va a ser el principal indicador de salud de un país. De qué se muere más la gente en X país, ¿ok? Y por lo tanto nos va a ayudar a determinar o monitorear prioridades o metas en el sistema de salud, ¿ok? Hasta hace unos meses la diabetes y las enfermedades del corazón eran pues las principales causas y los principales indicadores de salud en este país. Actualmente yo vislumbro que si esto sigue así para el día de diciembre, el COVID se va a colar en las principales 3 causas de muerte del mexicano. Y pues eso va a hablar muy mal de nosotros. Bueno, la fórmula es exactamente igual porque hablamos de una tasa. Entonces, para calcular la tasa de mortalidad, vamos a dividir el número de fallecimientos por X enfermedad entre la población total expuesta. Vamos a sacar la mortalidad de la diabetes en el 2017. ¿Cuántas personas se murieron de diabetes en el 2017? Tenemos que para ese año 106.885. Vean el número. A mí esto antes me parecía muy grande. Cuando yo estaba en primero, en segundo, me parecía un número como muy grande. Decía, ¿cuántas personas se están muriendo de diabetes? Y en ese entonces a nosotros la diabetes nos la enseñaban como una epidemia. Pero si comparamos que para el día martes teníamos 57.774 muertes por COVID, estamos hablando un poco más de la mitad de las muertes por diabetes en el 2017. Y eso apenas estamos hablando de agosto, todavía quedan 4 meses. Por eso les digo de que vislumbramos demasiado que el COVID sea una de las principales, por lo menos las 3 principales causas de muerte en México. Y esto es un número oficial. El número verdadero, pues nunca lo sabremos. Pero bueno, no es por paniquearlos, pero así estamos.
Entonces tenemos que la mortalidad por diabetes fue de 106.885 personas en un año en la población de ese entonces, que eran 124.800.000 personas, ¿ok? La fórmula es exactamente la misma, dividiremos el número de fallecimientos entre el número de población expuesta y tenemos una tasa de mortalidad de 11.3. ¿Cómo interpretaríamos esto? ¿Cómo interpretaríamos ese 11.3? Lo interpretaríamos como que en 2017, por cada 1,000 habitantes, murieron 11.3 personas por diabetes mellitus, ¿ok? Ni siquiera estamos especificando si tipo 1 o tipo 2, pero esos son los números de ese año, ¿ok? Obviamente va en aumento y más adelante lo veremos. Vamos a calcular la tasa de mortalidad del COVID-19 para el día 18, ¿ok? Entonces la fórmula viene siendo la misma, que es la tasa de mortalidad es igual al número de fallecimientos entre el número de población expuesta por 1,000 en este caso, ¿ok? Entonces tenemos que para el día 18 de agosto fallecieron 57,000, bueno, perdón, no fallecieron, teníamos registrados un total de 57,774 personas por esta enfermedad entre 125,930,000 personas que somos aproximadamente por 1,000. Y aquí vuelve a entrar las cifras absurdas. Nos da un resultado de 0.45, ¿ok? Quiere decir que por cada 1,000 enfermos de COVID solo mueren 0.4. Y esto es por eso que Gatell presume mucho estos números. Dice, pues en México casi no, o sea, la tasa de mortalidad no es tanta. Pero ahorita veremos la tasa, lo que es una tasa de letalidad, que es muy, muy diferente. ¿Ok? ¿Dudas hasta aquí? Sí. No, profesor. ¿Alguien dijo No, sí? profesor. ¿No? No, profesor. Bueno, vamos a ver que en general las 3 principales causas de muerte en México para el 2018 eran enfermedades del corazón, ya sea cardiopatía isquémica, anginas, infartos, etc. Diabetes mellitus y tumores malignos, ¿ok? En sus diferentes números. Los números que ahí aparecen es que en 2018 hubo 141.619 muertos por enfermedades del corazón, 106.525 por diabetes y 84.142 por algún tipo de tumor, ¿ok? Vamos a ver por sexo, aquí sí cambia alguito. Bueno, los 3 primeros lugares son iguales en cuanto a hombres y mujeres. En el cuarto va a cambiar, ya que los hombres somos un poco más faltos de precaución. Pues nuestro cuarto lugar de mortalidad lo ocupan las agresiones u homicidios. En las mujeres, gracias a que pierden, sobre todo en edades mayores, factores protectores como hormonas sexuales femeninas, se me fueron los nombres, van a ser los hace predisponentes a morir por enfermedades cerebrovasculares. El quinto lugar, en los hombres ocupan las enfermedades del hígado, de acuerdo que, ya que pues los hombres tenemos una mayor prevalencia en cuanto a alcoholismo, y en las mujeres pues va a ser el EPOC, ¿ok? A causa pues principalmente de fibrosis pulmonares. Por grupo etario, pues es una tablita que tendríamos que analizar de acuerdo a las edades. Tomaremos un X ejemplo, que es como lo que se ve un poco más diferente. Por ejemplo, tenemos la de 15 a 24 años. Tenemos que en las personas con edad de 15 a 24 años, el primer lugar de muerte las ocupan las agresiones, ¿ok?
En segundo lugar, los accidentes. Y en tercero, las lesiones autoinfligidas intencionalmente, o sea, el suicidio. Vean cómo en las edades de 10 a 24 años el suicidio figura en las 3 principales causas de muerte. Y es un problema de salud mental que pues el sector salud no ha atendido y que debería de, porque es preocupante. Y esta tasa de suicidio en menores de 24 años ha prevalecido desde los 90. Estamos así con estas 3 principales causas. Vamos con una última tasa, que es la tasa de fecundidad. Esta nosotros no la calculamos, son tasas que nos da pues los datos oficiales. Y ese número, bueno, podremos calcularlas, pero pues yo jamás he tenido acceso a los datos de fecundidad ni siquiera del municipio, del estado, pero pues sí es bueno saberla. ¿Qué es la tasa de fecundidad? Es el número promedio esperado de hijos que habría de tener una mujer durante su vida, ¿ok? O sea, es el número de hijos que esperamos por cada mujer fértil de acuerdo al promedio nacional de hijos que se tienen, ¿ok? ¿Cómo se calcula? Pues vamos a calcular, va a ser la razón entre el número anual de nacimientos en mujeres de determinada edad y la población de mujeres de la misma edad en el mismo año para un determinado territorio. Y vean cómo la tasa de fecundidad ha disminuido, gracias a Dios, con el paso de los años. La tasa de fecundidad nos lo dan los censos nacionales, ¿ok? Y pues estudios aislados de población que hace el INEGI. Para el 2000 se esperaba un promedio de 2.6 hijos por cada mujer fértil. Y para el 2010 ha disminuido a 2.3 hijos por cada mujer fértil. ¿Qué esperamos? ¿Ok? Se espera y se calcula que conforme avancemos en los años la tasa de fecundidad vaya disminuyendo hasta por lo menos el 1.5 hijos por mujer fértil, que pues la verdad es un número estimable y que también se espera con ansias, pues porque la población y los recursos del país no dan para más, ¿ok? Pero bueno, vean, si lo comparamos, incluso se los deja de tarea, vayan a buscar las tasas de fecundidad de los años 40 a los 70 y verán que pues son cifras casi dobles, incluso sí son dobles en algunos años. Y ahí la respuesta del por qué tenemos abuelitas con más de 10 hijos, ¿ok? Hay estudios, la verdad es que la fecundidad en la mujer y en la población la regula el gobierno y el aparato político que hay detrás de él. ¿A qué voy con esto? A que la fecundidad siempre será manejada de acuerdo a las necesidades de población de un país. ¿Qué pasó después de la Revolución Mexicana? Les estoy hablando por allá de los 30, o sea, en los años postrevolucionarios, pues la población había decaído demasiado, todo el mundo se moría o de enfermedades infecciosas o había muerto en la guerra. Entonces, ¿qué hizo el gobierno? Pues, de hecho, los médicos somos un aparato de fecundidad para el gobierno. ¿A qué voy con esto? A que el gobierno le decía en ese entonces, pues pónganse a hacer hijos mediante los médicos. Los médicos recomendábamos en ese entonces, pues, que pues de ahí viene también el origen de muchas ideologías machistas de las cuales no nos podemos desarraigar ahora, ¿no? En la que pues la mujer solo era una fábrica de niños y etcétera. De ahí, por eso nuestra tasa de fecundidad se elevó tantísimo. ¿Qué pasó para los años 70, 80 cuando el aparato gubernamental ya no era un Estado benefactor? Ya el Estado ya no podía solventar los gastos de tanta población. Les dicen a los médicos nacionales, pues digan a sus pacientitas que usen estos métodos anticonceptivos, que usen, que midan su control de la natalidad, etcétera. En el IMSS se crean estos, de ahí vienen los consultorios de planeación familiar, etcétera. ¿Por qué? Porque el gobierno, el ex gobierno benefactor ya no podía soportar tanta fecundidad o tanta población que iba en crecimiento. ¿Con qué chocó esto? Con que ya habían pasado 40 años o más de 40 años de los 30 a los
finales de los 80s. Entonces, también una fecundidad elevada se vuelve cuestión de ideología. Entonces, al esposo ya no le podías decir, pues ya no quiero hijos. O sea, la mujer que venía con la instrucción del médico familiar que le decía, ya no quiero tener más hijos, pues al hombre le parecía como, pues qué onda, ¿por qué no? A esto súmale toda esta historia machista que traemos de arraigadísima. Por eso de los 80s para acá, pues nuestra tasa de fecundidad nos ha costado bastantísimo bajarla. Pero pues vamos bien. Demasiado lento, pero vamos bien. Y ustedes cuando investiguen las tasas de fecundidad de los años, pues se las voy a dejar desde los 30, 40, depende de cómo las encuentren, verán cómo pues estas diferencias de cuando se implementaban los métodos de control de natalidad, a cuando ni siquiera los tomaban en cuenta, etcétera. Ese es el propósito de entender estas tasas. Bueno, vamos a tener que es una pirámide poblacional. La pirámide poblacional va a ser, pues son gráficas de barras horizontales que van a mostrar y comparar las poblaciones en cuantas. Esta es una pirámide poblacional general de México, ¿ok? Entonces va a comparar la población masculina con la femenina en diferentes grupos etarios. Tenemos que la edad con mayor prevalencia es la edad de 10 a 14 años en ambos sexos, que llega alrededor del 4.8 y 4.9 en mujeres, ¿ok? Hay pirámides poblacionales más elaboradas y en estas pirámides poblacionales que las veremos mucho más adelante, ¿no? Pero es donde se observa un, un claro un claro número mayor en cuanto a mujeres que en cuanto a hombres. Nuestra población es mayormente femenina que masculina. ¿Ok? Vamos ya casi acabamos. En la tasa de diabéticos es cuántos diabéticos hay actualmente. Y tenemos que, bueno, no actualmente, hace 2 años, pero es una cifra muy aproximada. Para el 2012 había 6.4 millones de personas diabéticas y para el 2018 aumentó a 8.6 millones de personas diabéticas, casi 2 millones, ¿ok? No, un poco más de 2 millones. Esto pues nos habla significativamente de que todas estas propagandas del 2012 al 2018 estamos hablando de Peña Nieto, estamos hablando de chécate, mídete, muévete, una propaganda que le costó millones al Estado y pues resultó en 2 millones más de diabéticos de los que ya teníamos, ¿ok? Vemos que la incidencia en cuanto a diabetes va a ser mayor en hombres, hay más hombres diabéticos que mujeres, pero pues la diferencia es absolutamente mínima, ¿ok? Pero aún así eso nos sigue poniendo más en riesgo a los hombres. Vamos a hablar de algunas cifras del actual coronavirus, ya nada más para concluir. Pero hablaremos de la letalidad antes. La letalidad va a ser una medida de la gravedad de la enfermedad que expresa el porcentaje de personas con cierta enfermedad que fallecen en un tiempo después del diagnóstico. Para que entendamos cuál es la diferencia entre letalidad y mortalidad. La mortalidad va a tomar en cuenta al número total de... Vamos, en la mortalidad, ¿se acuerdan que nosotros dividíamos el número de muertos? Hay que redondearlo. ¿Ok? Entre el número de habitantes, que son 125 millones. Así dividíamos para sacar la mortalidad. Para sacar una letalidad, vamos a dividir el número de casos acumulados de una X enfermedad. En este caso llevamos 531.239 casos por COVID entre 57.774 personas que han fallecido por esta enfermedad. Todo esto multiplicado por 1000. Aquí lo podemos multiplicar por 100 porque son números aún pequeños. ¿Cuál es el resultado? Son 531.239 entre 57.774
pues sale muy bien incluso sin multiplicar. Aquí es donde nosotros podemos entrar en discusión. Ahorita les digo por qué. Si dividimos 530, ¿se acuerdan que la tasa de mortalidad era de 0.043, verdad? ¿Sí es correcto? Sí, bro. Entonces 531,000 entre 239 entre 57,774 sin dividir nos da una tasa de letalidad de 9.19. ¿Ok? Vamos a dividirlo y vamos a dejarlo así. Entonces, ¿qué quiere decir? Esto es un 100%, ¿de acuerdo? O sea, esto es un 100%. ¿Por qué? Porque el 100% de enfermos lo representan la cantidad de casos acumulados, ¿de acuerdo? Entonces, quiere decir que por cada 100, por cada 100 mueren 9 personas por coronavirus. O sea, de cada 100 enfermos por coronavirus mueren 9. Es una tasa de letalidad de casi el 10%. ¿Sí me explico? Y es aquí en que ¿qué comparamos? A que a nosotros en la tele nos presentan una tasa de mortalidad cuando lo que nos deberían de presentar es una tasa de letalidad. La letalidad es el índice que en realidad muestra el riesgo bajo el que está implicado una población bajo cierta enfermedad. ¿Sí entienden la diferencia? En la mortalidad nosotros vamos a comparar o vamos a sacar un índice de muerte de acuerdo o en relación al número total de población, ¿ok? De población expuesta a esa enfermedad. La letalidad se va a enfocar solo en el número de personas enfermas, ¿ok? Dividido entre el número de muertes por esa misma enfermedad. Todo esto acumulado, ¿ok? Entonces vean que la cifra de letalidad es tan grande que ni siquiera se tiene que multiplicar. Tomando en cuenta esto como un 100%, pues nos da la interpretación de que un 9.19% de enfermos por COVID van a morir. Para los números de hoy, ¿ok? Y aquí es donde pues los números sí no mienten. Esto si lo traspolamos a decimales, quiere decir, esto lo tomamos como un 10%, le quitamos el 0, que 1 de cada 10 personas enfermas por COVID tiene la tendencia segura de fallecer por esta enfermedad. Y esta tasa de letalidad la podemos calcular con cualquier enfermedad. ¿Dudas hasta aquí? No, profe. No, No, profesor. profesor. Bueno, pues la tasa de letalidad, según la Universidad de Anthony Hopkins, México va a tener la primera, bueno, va a tener el mayor número de, la tasa de letalidad más grande de América Latina. Ocupamos el primer lugar, ¿ok? En cuanto a tasa de letalidad, ¿ok? Ahora bien, vean bien los lugares. Primero México, segundo Canadá, tercero Venezuela, cuarto Brasil, quinto Estados Unidos, sexto Chile y séptimo Argentina. Obsérvenlo. Ahora vamos en cuanto a los primeros números, en cuanto a los números de casos, ¿de acuerdo? El primer lugar lo ocupa Estados Unidos, el segundo Brasil, el tercero India, el cuarto Rusia, el quinto Sudáfrica, el sexto Perú y el séptimo México. ¿Qué quiere decir? Que tenemos pocos casos pero muchas muertes en comparación con el mundo. ¿Sí lo entienden? Porque si comparamos Estados Unidos, que tiene primer lugar en casos, pero el quinto en tasa de letalidad, vamos a ver la de América Latina. Esta es la mundial, ¿ok? Para hacer la misma comparación y hacer una justa comparación con esta de las banderitas, que es la tasa de letalidad, vamos a hacer solo la de América Latina. El primer lugar en cuanto a número de casos lo tiene Brasil, el segundo Perú, el tercero México,
el cuarto Colombia y el quinto Chile. El primer lugar en casos mundiales ni siquiera aparece en el primero de América Latina y es el quinto en cuanto a letalidad. Nosotros en América Latina ocupamos el tercer lugar en cuanto a número de contagios, pero el primero en cuanto a número de letalidad. Y eso compárenlo con cualquiera de los países de América Latina y del mundo y solo se traduce en que hay en que hay pocos casos para nuestra población, porque realmente 537,000 que teníamos para el martes, comparado con 125 millones de personas, son pocos. Pero vean que nuestra tasa de letalidad es la mayor. ¿Sí me explicó? ¿Y entienden la gravedad del asunto? Sí, profesor. Y todo esto sirve, bueno, todas estas tasas que aprendimos a sacar, pues sirven para poder tener un mayor criterio y un mayor entendimiento de las cifras que a nosotros nos presentan. ¿Sí me explico? Tú cuando llegas a trabajar a un hospital, casi siempre te reciben mandándote a epidemiología del mismo hospital para que veas cómo están los números, de qué se enferman más los pacientes de ese hospital, de qué se mueren más los pacientes de ese hospital. Ni siquiera vayamos al mismo hospital, vayamos a un área, te mandan al servicio de pediatría, por ejemplo. Entonces tú vas a sus datos epidemiológicos y debes de checar cuáles son sus primeras causas de morbilidad y de mortalidad en ese servicio. Y entonces con eso te vas vislumbrando de por qué pueden llegar más frecuentemente tus pacientes. Para esto sirven estos números. Bueno, este era un video, pero no se reproduce. Los números para el 18 de agosto. Y ya. Hasta aquí nos quedamos. Dejen parar la grabación.